Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Aula D. Este es el primero de una serie de videos sobre movimiento rectilíneo. En este primer video te explicaré todos los aspectos teóricos y te explicaré los gráficos que representan la velocidad versus tiempo y posición versus tiempo en estos movimientos. Así que no te pierdas el video, está buenísimo. Continuemos. Empecemos hablando sobre el MRU. Esto significa movimiento rectilíneo uniforme. Es uniforme porque la velocidad jamás va a cambiar. Eso quiere decir que la velocidad final siempre va a ser igual a la inicial. En pocas palabras, la velocidad va a ser siempre la misma y va a ser desplazamiento dividido para el tiempo, ya sea desplazamiento en Y o en X. Si nosotros queremos analizar esta realidad en el gráfico velocidad-tiempo, podremos notar una cosa, que la velocidad final es igual a la inicial. Eso quiere decir que la velocidad siempre va a ser la misma. Por lo tanto, en el gráfico de la velocidad siempre vamos a tener aquí una línea recta. Y esta va a ser la velocidad final, que es igual siempre a la velocidad inicial de nuestra partícula. Ahora, en el gráfico posición-tiempo, trabajemos con esta expresión. Notemos que si a esta expresión nosotros le despejamos delta R es igual a la velocidad por el tiempo. Como delta R es siempre posición final menos posición inicial es igual a velocidad por delta T es siempre tiempo final menos tiempo inicial. Si parte del tiempo igual a 0, entonces tenemos que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Entonces podemos notar aquí la posición final depende de la posición inicial y es una función lineal del tiempo. En pocas palabras, si yo quiero obtener esa función, si yo la quiero graficar, esto va a depender de qué posición inicial tenga la partícula y es una función lineal del tiempo. Entonces, si yo quiero hallar, por ejemplo, una posición final en este instante, pues esta será mi posición final. De estos gráficos podemos sacar más información. ¿Qué tal si yo quiero analizar del intervalo T1 al intervalo T2? Entonces, notemos que aquí, bueno, yo tengo un movimiento de una velocidad constante y voy a analizar qué pasa del tiempo 1 al tiempo 2. ¿Qué tal si a mí se me ocurre sacar el área de este rectángulo que aquí se forma? El área de ese rectángulo va a ser siempre base por altura. ¿Cuál es la base? Pues bueno, va a ser esto de aquí que le podemos llamar como delta T. ¿Y cuál es la altura? Pues la altura es esto de acá, que es lo mismo que decir nuestra velocidad final o simplemente nuestra velocidad. Cambiamos el nombre y dejémosle solamente como velocidad. Entonces, va a ser delta T por la velocidad a la que se mueva la partícula. Y notemos que la velocidad por delta T es nuestro desplazamiento. Eso quiere decir que el área bajo la curva de un gráfico velocidad-tiempo es el desplazamiento de la partícula. En pocas palabras, lo que hemos puesto aquí es que el área bajo la curva es igual al desplazamiento y esto es igual a la velocidad por el intervalo de tiempo. ¿Y qué más información podemos sacar de nuestro gráfico de posición-tiempo, nuestro gráfico de acá abajo que está con verde? Pues bueno, aquí nosotros podemos analizar esto. ¿Qué tal si analizamos en este intervalo? Pongámoslo aquí, que este sea un tiempo sub 1. Ahora, ¿qué puedo yo analizar aquí? Nosotros para analizar este gráfico tomaremos en cuenta primero el triángulo que aquí se forma, donde esta base es del intervalo de tiempo comprendido entre t sub 0, o aquí en este caso es 0, y t1. Tenemos nuestra gráfica posición-tiempo y tenemos nuestra posición final menos posición inicial, o sea, nuestro intervalo de las posiciones, en pocas palabras, nuestro desplazamiento. Si yo quiero obtener la pendiente de esta curva, la pendiente es la tangente de la curva, entonces obtengamos la pendiente, siempre es lo vertical versus lo horizontal, y pongámoslo así, lo vertical versus lo horizontal. Entonces, ya que tenemos esto, ¿qué es lo vertical en este gráfico respecto a ese ángulo teta? Lo vertical es lo de aquí, que es el desplazamiento, o sea,
posición final menos posición inicial, o sea, delta R. En lo horizontal, o lo que es lo mismo, cateto adyacente, esto es igual a delta T, tiempo final menos tiempo inicial, o sea, delta T. Entonces notemos que la pendiente de la curva es delta R sobre delta T. Y delta R sobre delta T es nuestra rapidez. Y vemos que es una pendiente constante, pues no cambia de inclinación en ningún momento. Entonces la pendiente es delta R sobre delta T y esto es igual a la rapidez. Entonces de estos gráficos nosotros podemos sacar valiosa información. Del gráfico velocidad-tiempo podemos obtener el área y el área bajo la curva va a ser siempre el desplazamiento. Y del gráfico posición-tiempo, si obtenemos la pendiente de la curva, vamos a obtener la velocidad. Ahora hablaremos del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En cambio, este se llama uniformemente variado porque la velocidad varía de manera uniforme, es decir, que lo que la hace variar, o sea, la aceleración, es constante. Entonces, cuando la aceleración es constante, nuestra velocidad varía de acuerdo a las siguientes tres fórmulas, que son las fórmulas del movimiento. Nuestra primera fórmula nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Nuestra siguiente fórmula nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, ya sea en X o en Y. Finalmente tenemos una fórmula poderosísima y es la fórmula del desplazamiento. Y nos dice que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas son nuestras tres fórmulas de oro que rigen el movimiento rectilíneo uniformemente variado o el movimiento con aceleración constante. Ahora, al analizar los gráficos velocidad-tiempo y posición-tiempo, así como lo hicimos con el MRU, vamos a notar ciertas particularidades. Para el gráfico velocidad-tiempo, notemos que la velocidad es una función lineal del tiempo. Es decir, la velocidad depende de la velocidad inicial, es una función lineal del tiempo y se ve afectada por la aceleración. Es decir, que este gráfico empezará con la velocidad inicial y formará una línea recta, que es una función lineal respecto al tiempo. Si yo tomo aquí un intervalo de tiempo, por ejemplo, desde el tiempo t sub 0, que es en el tiempo 0, hasta un tiempo, por ejemplo, t sub 1, el área bajo la curva, al igual que en el gráfico del MRU, significará el desplazamiento. Si yo a este gráfico le quiero obtener su pendiente, o sea, la pendiente del ángulo, recordemos que la pendiente era lo vertical, o sea, eso a fin de cuentas es la variación de la velocidad, dividido para lo horizontal, que es la variación del tiempo. Y delta V sobre delta T, esto es aceleración. Entonces, el área bajo la curva del gráfico velocidad-tiempo es el desplazamiento y la pendiente de este gráfico es la aceleración. Ahora, en el gráfico posición-tiempo, notemos la siguiente situación. Si nosotros estamos conscientes que delta R es igual a R final menos R inicial, entonces al despejar R o la posición final de nuestro gráfico nos va a dar que la posición final o R simplemente va a ser igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. En pocas palabras, la posición es una función cuadrática del tiempo. Eso quiere decir que aquí vamos a partir de una posición inicial y la gráfica en el MRV siempre va a ser una parábola. Entonces, nosotros veíamos que en el MRU, cuando obteníamos la pendiente del gráfico, nosotros obteníamos la velocidad. En este caso pasa exactamente lo mismo. La pendiente de la curva en un determinado punto es precisamente la velocidad. ¿Y cómo obtenemos la velocidad? Pues la obtenemos con cálculo diferencial. Derivando la función, nosotros obtenemos la velocidad en cada punto. Pero a este nivel nosotros no vamos a utilizar
el cálculo integral, simplemente vamos a utilizar nuestras tres fórmulas para obtener las velocidades instantáneas y para obtener la aceleración constante. Cabe mencionar que si es que nosotros queremos hacer un gráfico de aceleración versus tiempo, aquí le ponemos el tiempo, acá le ponemos la aceleración. Como la aceleración es siempre constante, este gráfico simplemente va a ser una línea recta, pues la aceleración siempre va a permanecer constante. Y notemos aquí otra particularidad. Si nosotros a esta aceleración la analizamos entre un tiempo 1 y un tiempo 2 y obtenemos el área bajo la curva, ¿a qué va a ser igual esta área bajo la curva? Bueno, va a ser igual a la base, que es variación en el tiempo. Entonces vamos a poner aquí, el área bajo la curva va a ser la base, que es variación del tiempo, por la altura, que es la aceleración. Entonces, variación del tiempo por aceleración, eso se llama velocidad. Entonces, el área bajo la curva es la velocidad media. Pongámoslo aquí, área bajo la curva es la velocidad media. Como podemos notar, estos gráficos a nosotros nos dan mucha más información de lo que nosotros pensaríamos. Entonces, entenderlos es fundamental para poder resolver los problemas y para poder entender el movimiento rectilíneo. Y bueno, espero que con este primer video hayas aprendido muchísimo. Muchísimo. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas más videos como este con las mejores explicaciones. Como siempre, yo soy David y te invito a que te quedes a mis demás videos donde resuelvo problemas sobre este tema. No te los puedes perder. Nos vemos en una próxima.